Cuando adolescentes intentan atacar a policiales MRC. Parte y B. El momento que define un destino. La tarde de septiembre que cambiaría para siempre la vida del oficial Alejandro Herrera comenzó con el sonido familiar de cristales rompiéndose y gritos adolescentes que resonaban a través de las ventanas abiertas de la preparatoria Benito Juárez, donde una manifestación estudiantil había escalado rápidamente de protesta pacífica a confrontación violenta, transformando el patio escolar en un campo de batalla entre jóvenes llenos de rabia no procesada y autoridades que luchaban por mantener el orden sin causar daño irreparable. Alejandro, quien había dedicado 15 años de su vida a servir en las calles más difíciles de la ciudad, nunca había sentido el peso de su uniforme de manera tan agobiante como en ese momento. Cuando se dio cuenta de que los rostros enfurecidos que lo rodeaban pertenecían a niños que apenas tenían unos años menos que su propio hijo Diego, un muchacho de 17 años que en ese preciso momento estaba en su propia escuela. Hopefully safe from the chaos that was unfolding here. La piedra que voló hacia su cabeza, lanzada por una mano temblorosa de apenas 15 años, no lo lastimó físicamente tanto como lo hizo emocionalmente cuando vio la cara del muchacho que la había arrojado. Era Kevin Martínez, un joven que había conocido desde pequeño, el hijo de su vecina María, una madre soltera que trabajaba dobles turnos en la fábrica textil, para mantener a flote una familia de 4 hijos en un mundo que parecía diseñado para destrozar sus sueños. En los ojos de Kevin, Alejandro no vio solo la rabia típica de la adolescencia rebelde, sino algo mucho más profundo y desgarrador, una desesperación existencial que hablaba de noches sin dormir, de hambre literal y figurativo, de un futuro que se sentía tan incierto que la violencia parecía la única forma de expresar el dolor que no tenía palabras para describir. «Ustedes no entienden nada», gritaba Kevin mientras se preparaba para lanzar otra piedra, sus palabras cortando el aire como cristales afilados que revelaban heridas invisibles pero profundísimas que sangrarían durante generaciones si no encontraban sanación. Parte segundo. La danza delicada entre autoridad y comprensión. El entrenamiento de Alejandro le dictaba protocolos específicos para controlar manifestaciones violentas, pero su corazón de padre y su experiencia de haber crecido en los mismos barrios marginales de donde venían estos jóvenes le susurraba que la fuerza bruta solo agregaría más combustible a una hoguera que ya amenazaba con consumir todo lo que tocara, incluyendo el futuro de una generación completa que había perdido la fe en las instituciones y en la posibilidad de un mañana mejor. «Kevin», gritó Alejandro por encima del caos, bajando lentamente su bastón de seguridad mientras se acercaba al muchacho con las manos parcialmente levantadas en un gesto que buscaba comunicar intención pacífica. «Sé que estás enojado, y tienes derecho a estarlo, pero esto no va a resolver los problemas que te están comiendo por dentro». Sus palabras parecieron flotar en el aire cargado de tensión como una melodía extraña en medio de una sinfonía de violencia. Y por un momento, Kevin dudó, su brazo suspendido en el aire con la piedra todavía en su mano, su rostro reflejando una batalla interna entre la rabia que lo había estado consumiendo durante meses y algo parecido a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, alguien finalmente lo estaba escuchando de verdad. Los otros oficiales observaban la escena con una mezcla de admiración y nerviosismo, reconociendo que Alejandro estaba tomando un riesgo enorme al acercarse a un muchacho armado sin seguir el protocolo estándar, pero también entendiendo instintivamente que su enfoque podría ser la única oportunidad real de desescalar una situación que amenazaba con explotar en violencia que dejaría cicatrices permanentes en todos los involucrados. María Elena Vargas, de 16 años, se unió a la confrontación desde el lado izquierdo del patio, su rostro marcado por lágrimas de frustración pero también por una determinación férrea que hablaba de una madurez forzada por circunstancias que ningún adolescente debería tener que enfrentar, gritando con una voz que se quebraba entre la adolescencia y la adultez prematura. «Ustedes arrestan a nuestros hermanos por vender droga, pero no hacen nada para darnos trabajos reales o escuelas que no se estén cayendo a pedazos». Parte tercero.
el espejo de la propia juventud perdida. Cada palabra que salía de la boca de María Elena resonaba en la memoria de Alejandro como ecos de su propia adolescencia turbulenta, recordándole vívidamente las noches en que había regresado a casa con los nudillos sangrantes después de peleas callejeras que habían sido su única forma de procesar la rabia que sentía hacia un mundo que parecía ofrecerle solo dos opciones: ser víctima o victimario, sin espacio intermedio para la esperanza o la transformación personal. María Elena, dijo con una voz que temblaba ligeramente por la emoción contenida, yo crecí en estas mismas calles, en una casa donde también faltaba el dinero y sobraban las promesas vacías de políticos que aparecían solo durante las campañas electorales. Su confesión personal pareció crear una grieta en la armadura de hostilidad que rodeaba a los jóvenes, algunos de los cuales bajaron sus piedras y palos improvisados para escuchar lo que este oficial tenía que decir, reconociendo en su voz la autenticidad de alguien que había caminado por los mismos senderos de desesperación que ellos transitaban ahora. Kevin, cuya mano todavía sostenía la piedra pero ya no con la misma convicción homicida de momentos antes, se acercó un paso más a Alejandro, su rostro reflejando una curiosidad cautelosa mezclada con la desconfianza natural de alguien que había aprendido a no creer en las promesas de los adultos. Si usted entendía tanto, dijo Kevin con una voz que intentaba sonar dura, pero que revelaba la vulnerabilidad de un niño que había tenido que crecer demasiado rápido. ¿Por qué se puso el uniforme de los que nos oprimen? ¿Por qué eligió el lado de ellos en lugar del nuestro? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago, forzándolo a confrontar las complejidades de su propia jornada desde las calles hasta el uniforme, un camino que había estado lleno de decisiones difíciles, sacrificios personales y la esperanza constante de que podría crear cambio desde adentro del sistema que muchos consideraban irreparablemente corrupto. Kevin, respondió después de una pausa que se sintió como una eternidad, me puse este uniforme precisamente porque entiendo de dónde vienes, porque quiero ser parte de la solución y no solo otro adulto que se queja de los problemas sin hacer nada para cambiarlos. Parte cuarto. La revelación de las heridas invisibles. A medida que la conversación continuaba, otros estudiantes comenzaron a formar un círculo alrededor de Alejandro, Kevin y María Elena, creando un espacio íntimo en medio del caos donde las historias personales comenzaron a emerger como flores silvestres que crecen a través de grietas en el concreto, revelando la profundidad del dolor colectivo que había estado alimentando la violencia de esa tarde. Mi hermano menor tiene diabetes, confesó María Elena con lágrimas corriendo por sus mejillas, y nuestra familia no puede pagar su insulina todos los meses. Así que tengo que trabajar en las noches limpiando oficinas en lugar de estudiar, y cuando vengo a la escuela estoy tan cansada que los maestros piensan que soy perezosa o que no me importa mi educación. Cada palabra era como una puñalada en el corazón de Alejandro, quien comenzó a comprender que la violencia que había presenciado no era realmente dirigida hacia él como persona, sino hacia todo lo que su uniforme representaba en las mentes de jóvenes que habían aprendido a asociar la autoridad con abandono, negligencia y promesas rotas. Kevin, inspirado por la vulnerabilidad de María Elena, bajó finalmente la piedra que había estado sosteniendo y se sentó en el suelo, su postura corporal transformándose de combativa a derrotada mientras compartía su propia historia con una honestidad que rompía el corazón. Mi mamá trabaja tanto que casi no la veo. Y cuando la veo está tan cansada que apenas puede hablar, y yo sé que ella se siente culpable por no poder darnos más. Pero no hay más que dar. La cruda realidad de las circunstancias que habían moldeado la vida de estos jóvenes comenzó a crear un puente de comprensión entre Alejandro y los estudiantes. Un reconocimiento mutuo de que todos ellos, independientemente de qué lado de la ley representaran, eran productos de un sistema social que había fallado en proteger y nutrir a sus miembros más vulnerables. Alejandro se quitó lentamente el casco y se sentó en el suelo frente a Kevin y María Elena, un gesto que simbolizaba su disposición a abandonar temporalmente su rol oficial para conectar como ser humano con otros seres humanos que estaban luchando con demonios similares a los que él había enfrentado en su propia juventud. Parte 1. El poder transformador de ser escuchado.
El momento en que Alejandro se sentó en el suelo al mismo nivel que los estudiantes marcó un punto de inflexión invisible pero profundo en la dinámica de toda la situación, transformando lo que había comenzado como una confrontación violenta en algo que se parecía más a una sesión de terapia grupal improvisada, donde las heridas emocionales podían ser reconocidas y validadas en lugar de reprimidas o castigadas. Cuando tenía la edad de ustedes, comenzó Alejandro con una voz llena de vulnerabilidad auténtica. También quería atacar al mundo porque sentía que el mundo me había atacado primero, me había robado mi infancia, me había negado las oportunidades que otros niños tenían por derecho propio. Sus palabras crearon un silencio expectante entre los jóvenes, quienes reconocían en su honestidad el tipo de validación que rara vez recibían de los adultos en sus vidas. Una confirmación de que sus sentimientos de rabia y frustración eran comprensibles y justificados, incluso si las formas de expresarlos necesitaban ser canalizadas de manera diferente. ¿Qué lo cambió?, preguntó una voz desde la multitud de estudiantes, perteneciente a Andrés Morales, un muchacho de 16 años cuya historia personal incluía un padre alcohólico y una madre que había desaparecido cuando él tenía 12 años. Dejándolo efectivamente como el cuidador principal de 2 hermanas menores. La pregunta abrió una oportunidad para que Alejandro compartiera la historia de su transformación personal, una narrativa de redención que había comenzado con un oficial veterano llamado Sergeant Roberto Vega, quien había visto algo de valor en un adolescente problemático y había invertido tiempo y energía emocional en ayudarlo a encontrar un camino diferente hacia la adultez. Un policía me vio no como lo que era en ese momento, sino como lo que podría llegar a ser, explicó Alejandro, y me dio oportunidades de canalizar mi energía y mi rabia hacia algo constructivo en lugar de destructivo. María Elena, cuya postura corporal había evolucionado de defensiva a contemplativa, se acercó un poco más a Alejandro y preguntó con una curiosidad genuina que reemplazaba la hostilidad anterior. Pero ¿cómo sabemos que usted no nos está mintiendo solo para calmarnos y después nos va a arrestar de todos modos? Parte fexe. La construcción de confianza a través de la transparencia. La pregunta de María Elena reveló la profundidad de la desconfianza institucional que estos jóvenes habían desarrollado a través de años de experiencias con adultos que habían prometido ayuda, pero habían entregado más de lo mismo: negligencia, condescendencia y soluciones superficiales que no abordaban las causas raíz de sus problemas. María Elena, respondió Alejandro, manteniendo contacto visual directo para comunicar sinceridad absoluta, no puedo prometerte que todo va a cambiar mágicamente después de esta conversación, pero sí puedo prometerte que si ustedes están dispuestos a darme una oportunidad, yo voy a estar dispuesto a luchar por ustedes de la manera que ojalá alguien hubiera luchado por mí cuando tenía su edad. Su respuesta incluía una honestidad sobre las limitaciones del cambio inmediato que paradójicamente aumentó su credibilidad ante los ojos de los estudiantes, quienes estaban acostumbrados a promesas grandiosas que nunca se materializaban y valoraban la transparencia sobre las expectativas realistas. Kevin, quien había estado observando a Alejandro con la intensidad de alguien tratando de detectar engaño o manipulación, finalmente habló con una voz que había perdido la mayor parte de su hostilidad anterior. Si de verdad quiere ayudarnos, necesitamos más que palabras bonitas. Necesitamos que alguien con autoridad real escuche nuestros problemas y haga algo concreto para solucionarlos. La demanda de Kevin era completamente razonable, pero también representaba un desafío enorme para Alejandro, quien sabía que su influencia individual dentro del sistema policial y gubernamental era limitada, pero quien también entendía que su credibilidad ante estos jóvenes dependía de su capacidad para traducir esta conversación en acciones tangibles que mejoraran sus vidas de manera mensurable. Kevin tiene razón, intervino Andrés. Hemos escuchado promesas de políticos, directores de escuela, trabajadores sociales, y nada nunca cambia realmente. La frustración en su voz reflejaba años de esperanzas levantadas y posteriormente aplastadas por un sistema que parecía diseñado para mantener a personas como ellos en posiciones de vulnerabilidad perpetua.
Alejandro se dio cuenta de que había llegado a un momento crucial donde sus palabras tenían que ser respaldadas por compromisos específicos y plazos verificables, o arriesgaría perder la frágil confianza que había comenzado a construir con estos jóvenes durante los últimos minutos. Parte séptimo. El nacimiento de un compromiso auténtico está bien, dijo Alejandro después de una pausa reflexiva. Van a pensar que estoy loco. Pero quiero proponerles algo que nunca he intentado antes en mis 15 años como oficial. La atención de todos los estudiantes se enfocó completamente en él, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo protector que había sido forjado por demasiadas decepciones anteriores. Quiero que formemos un grupo de trabajo conjunto ustedes y yo, donde podamos identificar los problemas específicos que están afectando a sus familias y sus comunidades, y donde yo me comprometo a usar mi posición para tratar de crear soluciones reales, con plazos específicos y resultados medibles. La propuesta era radical tanto por su naturaleza colaborativa como por su transparencia, invirtiendo la dinámica tradicional de poder donde los adultos en posiciones de autoridad tomaban decisiones sobre los jóvenes sin incluirlos verdaderamente en el proceso de resolución de problemas. María Elena intercambió miradas con Kevin y Andrés, comunicándose silenciosamente con el tipo de lenguaje no verbal que los adolescentes desarrollan cuando necesitan confiar unos en otros para sobrevivir en un mundo que frecuentemente no los protege. ¿Qué tipo de problemas específicos?, preguntó María Elena, su tono sugiriendo que estaba comenzando a considerar seriamente la propuesta pero que necesitaba detalles concretos antes de comprometer su confianza. Alejandro sacó una pequeña libreta de su uniforme y la abrió, preparándose para tomar notas reales sobre problemas reales que requerirían soluciones reales. Cuéntenme exactamente qué necesitan. ¿Es acceso a atención médica para el hermano de María Elena? ¿Son oportunidades de trabajo de medio tiempo que no interfieran con la educación? ¿Es mejoramiento de las instalaciones escolares? ¿Es mediación familiar? ¿Qué es específicamente lo que haría que sus vidas fueran mejores de manera tangible? Su disposición para tomar notas detalladas y hacer preguntas específicas comunicó un nivel de seriedad que los estudiantes no habían experimentado anteriormente con figuras de autoridad, y gradualmente comenzaron a compartir no solo sus frustraciones generales sino también necesidades concretas que podrían ser abordadas a través de acción coordinada. Sada. Parte octavo. La transformación de la rabia en acción constructiva durante la hora siguiente, lo que había comenzado como una manifestación violenta se transformó en la sesión de planificación comunitaria más productiva que cualquiera de los participantes había experimentado jamás, con estudiantes compartiendo no solo sus problemas sino también ideas creativas para soluciones que aprovecharan tanto los recursos existentes como la energía colectiva que previamente había sido canalizada hacia la destrucción. Mi prima trabaja en el centro de salud comunitario, ofreció una estudiante llamada Carmen Ruiz, y ella dice que tienen programas de asistencia médica para familias de bajos ingresos pero que la mayoría de la gente no sabe cómo aplicar porque los formularios están solo en inglés y son súper complicados. Su contribución abrió una conversación sobre las barreras burocráticas que impedían que las familias accedieran a recursos que técnicamente estaban disponibles, pero que eran prácticamente inaccesibles debido a la complejidad del sistema. Kevin, cuya transformación de adolescente violento a colaborador constructivo había sido notable de presenciar, sugirió: ¿qué tal si organizamos sesiones los sábados donde estudiantes que hablan bien inglés ayudan a las familias a llenar formularios para programas gubernamentales, y donde también enseñamos a los padres sobre sus derechos y los recursos disponibles? Su idea representaba exactamente el tipo de empoderamiento comunitario que Alejandro había esperado facilitar, mostrando cómo la energía juvenil podía ser dirigida hacia la solución colaborativa de problemas en lugar de hacia la expresión destructiva de frustración. María Elena, inspirada por la dirección constructiva que estaba tomando la conversación, añadió: y podríamos crear un programa de tutoría donde estudiantes mayores ayudan a los menores con sus tareas, especialmente aquellos cuyos padres trabajan tanto que no pueden ayudarlos en casa.
Cada idea que emergía del grupo construía sobre las anteriores, creando una visión de trabajo comunitario que abordaba múltiples problemas simultáneamente mientras fortalecía las conexiones sociales que habían sido debilitadas por años de lucha económica y abandono institucional. Alejandro documentaba meticulosamente cada sugerencia, reconociendo que estaba presenciando algo extraordinario: la transformación espontánea de un grupo de adolescentes enojados en un colectivo de solucionadores de problemas comprometidos con el bienestar de su comunidad. Parte 9. El compromiso institucional con el cambio juvenil. En las semanas que siguieron a lo que los medios locales habían denominado el milagro de la preparatoria Juárez, Alejandro trabajó incansablemente para convertir las ideas generadas durante la conversación improvisada en programas oficiales respaldados por recursos institucionales, navegando la burocracia policial y gubernamental con una determinación que sorprendió incluso a sus supervisores más cínicos. El capitán Rodríguez, inicialmente escéptico sobre el enfoque no convencional de Alejandro para manejar la manifestación estudiantil, se había convertido en un defensor del programa cuando observó los resultados tangibles que comenzaron a emerger: una reducción del 60% en arrestos de menores en el distrito, un aumento en la asistencia escolar, y testimonios emocionales de padres que habían visto transformaciones positivas en el comportamiento y las actitudes de sus hijos adolescentes. Alejandro, le dijo el capitán durante una reunión mensual de evaluación, lo que hiciste ese día no solo previno una tragedia, sino que creó un modelo completamente nuevo para el trabajo policial comunitario que estamos comenzando a implementar en otros distritos de la ciudad. María Elena se había convertido en la coordinadora estudiantil del programa de asistencia familiar, utilizando sus habilidades naturales de liderazgo y su comprensión profunda de las necesidades comunitarias para conectar familias con recursos y crear redes de apoyo que fortalecían a la comunidad desde adentro. Oficial Herrera, le dijo durante una de sus reuniones semanales de planificación, nunca pensé que diría esto, pero usted me enseñó que es posible trabajar con el sistema en lugar de solo luchar contra él, siempre y cuando encontremos maneras de mantener nuestra autenticidad y nuestro compromiso con nuestros valores. Kevin había canalizado su energía y carisma natural hacia la organización de eventos comunitarios que no solo proporcionaban recursos prácticos a las familias, sino que también creaban espacios de celebración y conexión que habían estado ausentes de la vida del barrio durante años. Su transformación de adolescente problemático a líder comunitario respetado se había convertido en una fuente de inspiración para otros jóvenes que habían estado luchando con sentimientos similares de rabia y desesperanza. Parte X. El legado de una tarde que cambió generaciones. 2 años después del día que había comenzado con piedras volando y había terminado con compromisos genuinos de cambio mutuo, Alejandro se encontraba en el mismo patio de la preparatoria Juárez, pero esta vez como orador invitado en una ceremonia de graduación donde varios de los estudiantes que habían participado en la manifestación original recibían diplomas que muchos de ellos habían pensado que nunca alcanzarían. María Elena, ahora con una beca completa para estudiar trabajo social en la Universidad Estatal, se acercó a él después de la ceremonia con lágrimas en los ojos y le dijo: Oficial Herrera, quiero que sepa que ese día que usted se sentó en el suelo con nosotros, no solo cambió mi vida, sino que me enseñó que el cambio real es posible cuando las personas se comprometen genuinamente a escucharse unas a otras. Kevin, que había sido aceptado en un programa de liderazgo juvenil y estaba planeando estudiar justicia criminal con la meta de convertirse en un oficial comunitario, le estrechó la mano a Alejandro con una firmeza que comunicaba respeto y gratitud mutuos. Usted me demostró que es posible mantener nuestra rabia hacia la injusticia mientras la canalizamos hacia la construcción de algo mejor en lugar de hacia la destrucción de lo que ya existe. El programa que había emergido de esa tarde turbulenta se había expandido a 18 escuelas en toda la ciudad, con Alejandro sirviendo como consultor principal para entrenar a otros oficiales en técnicas de desescalamiento basadas en la construcción de relaciones auténticas en lugar de en la imposición de autoridad. Su esposa Carmen había observado la transformación de su esposo durante estos 2 años, notando cómo el trabajo con los jóvenes había renovado su pasión por el servicio público y había llenado su vida con un sentido de propósito que iba mucho más allá de la rutina de patrullaje que había caracterizado los primeros años de su carrera. Amor,
Le había dicho una noche mientras cenaban en familia. Me encanta ver cómo has encontrado una manera de ser tanto el oficial que necesitas ser como el hombre que quieres ser, sin tener que sacrificar ninguna de esas identidades. Su propio hijo, Diego, ahora en su último año de preparatoria, había comenzado a participar en el programa como mentor para estudiantes más jóvenes, creando un ciclo intergeneracional de apoyo y empoderamiento que prometía extender el impacto del trabajo de su padre mucho más allá de lo que cualquier programa gubernamental tradicional había logrado. Esa noche, mientras Alejandro reflexionaba sobre la jornada que había comenzado con adolescentes intentando atacarlo, y había evolucionado hacia una red de relaciones que estaban transformando vidas enteras, comprendió que había aprendido una de las lecciones más importantes de su carrera, que la verdadera autoridad no viene de la capacidad de imponer control, sino de la disposición a compartir poder con aquellos que más necesitan sentirse empoderados para crear cambio positivo en sus propias vidas y comunidades.